Imagina ser traicionado por tus propios hermanos, arrojado a un pozo y vendido como esclavo por miserables 20 monedas de plata. Ellos empaparon tu túnica con sangre y engañaron a tu padre, afirmando que habías sido brutalmente despedazado por una fiera salvaje. Esta es la intensa y devastadora historia de José, una saga de traición, agonía y una fe inquebrantable que desafía todas las probabilidades. ¿Quieres descubrir cómo transformó su miseria en una victoria espectacular? Mira este video hasta el final. Antes de continuar con nuestra historia, no olvides suscribirte y dar un me gusta a este video. Tus interacciones son esenciales para difundir el mensaje de Dios a más personas. José nació en una familia numerosa. Era el hermano menor de 11 hermanos y el primer hijo de Raquel, la esposa que Jacob más amaba. Raquel había pasado gran parte de su vida estéril y sin duda el nacimiento de José fue un milagro divino. Génesis 37, 3-4. Israel amaba a José más que a cualquier otro hijo, pues él había nacido en su vejez y por eso mandó hacerle una túnica larga. Los hermanos de José, viendo que su padre lo amaba más que a ellos, comenzaron a odiarlo y no podían hablarle amistosamente. José nació en la vejez de sus padres y por eso era el hijo que Jacob más amaba entre todos. La primera vez que Jacob mostró su preferencia fue al regalarle a José una larga túnica colorida. Desde entonces, sus hermanos empezaron a odiarlo cada vez más. La Biblia nos cuenta que un día José, aún joven, tuvo un sueño y decidió contárselo a sus hermanos. Soñó que estaba recogiendo algunos manojos de trigo y los suyos se levantaron y quedaron de pie, mientras que los manojos de sus hermanos se inclinaban ante los suyos. José también habló sobre un segundo sueño en el que el sol, la luna y las estrellas se inclinaban ante él. Cuando José contó estos sueños, toda su familia lo reprendió y sus hermanos se enfurecieron aún más. Sin embargo, nadie en la familia, ni siquiera José, imaginaba que esos sueños estaban relacionados con algo grandioso que en un futuro lejano se convertiría en una gran historia escrita por Dios. A partir de ahí, la historia nos cuenta que un día Jacob pidió a José que fuera a encontrar a sus hermanos en el campo donde pastoreaban las ovejas. Los hermanos vieron a José de lejos y pronto tramaron un plan diabólico. Inicialmente querían matarlo, pero Rubén, uno de los hermanos, intercedió por él, sugiriendo que lo arrojaran a un pozo. Después de eso, los hermanos vendieron a José a mercaderes de esclavos israelitas por 20 monedas de plata. Para engañar a Jacob, tomaron la túnica de José, la empaparon con sangre y le dijeron a su padre que el joven había sido atacado y muerto por un animal salvaje. Jacob, en gran tristeza, rasgó sus vestiduras y lloró durante muchos días por la supuesta pérdida de su hijo querido. José fue vendido a Potifar, un oficial de la guardia del faraón. Dios estaba con José todo el tiempo y todo lo que él hacía prosperaba. Al darse cuenta de esto, Potifar puso a José a cargo de toda su casa. José era un joven hermoso y de buena apariencia. La esposa de Potifar comenzó a notar a José y lo invitó a acostarse con ella, pero él se negó, diciendo que su patrón confiaba en él para todo. Potifar no tenía más autoridad que José en su propia casa, excepto sobre su esposa. José preguntó, ¿cómo podría hacer algo tan grave? Sería un gran pecado contra Dios. Ella continuaba invitándolo todos los días, a pesar de que él siempre se negaba. Un día, mientras José cumplía sus tareas habituales y nadie más estaba en casa, ella lo agarró por la camisa, incitándolo a acostarse con ella. José prefirió dejar la camisa en sus manos y salir rápidamente de la casa. Cuando vio que tenía su camisa, comenzó a gritar, atrayendo a las personas a su alrededor diciendo, «Mi marido trajo a este esclavo hebreo para insultarnos
intentó violarme y cuando empecé a gritar, huyó y dejó aquí su camisa. TaxAct can think of a million things more fun than filing taxes. TaxAct is going to name some now. Sitting in traffic. Folding a fitted bedsheet. Listening to your coworker talk about his fantasy team. Digging a hole. Digging an even larger hole next to that original hole. Unfortunately, TaxAct's filing software can't make taxes fun. But TaxAct can help you get them done. TaxAct. Let's get them over with. Ella entonces llamó a los empleados y acusó a José de intentar abusar de ella, mostrando el manto como prueba. Cuando Potifar llegó, ella repitió la historia, diciendo que José intentó violarla, pero huyó al escuchar su grito de socorro, dejando el manto a su lado. Colocó la ropa cerca de ella, y cuando su marido llegó, le contó su versión de la historia, diciendo que el esclavo hebreo que él había traído a casa intentó acostarse con ella y violarla. Dijo que se salvó porque empezó a gritar con todas sus fuerzas y que él huyó, abandonando la camisa. Potifar, al escuchar esto, se llenó de ira y puso a José en prisión junto a otros prisioneros. Sin embargo, la bondad de Dios era tan grande que José comenzó a prosperar dentro de la prisión. El carcelero, al ver esto, puso a José a cargo de todos los presos y de las actividades en la prisión. El carcelero no se preocupaba por nada, pues el Señor hacía que José prosperara en todo. Pasado algún tiempo, el panadero y el copero del faraón ofendieron al rey y fueron encarcelados junto con José, quien quedó encargado de servirles. Misteriosamente, ambos tuvieron sueños similares en la misma noche. Por la mañana, José percibió la preocupación en los dos hombres y les preguntó sobre sus sueños. El copero relató su sueño a José, diciendo que había soñado que frente a él había una vid con 3 ramas que florecieron y produjeron racimos de uvas maduras. La copa del faraón estaba en su mano y él exprimía las uvas en la copa y se la daba al faraón. José interpretó el sueño, diciendo que en 3 días el faraón restauraría su cargo de copero y que él volvería a trabajar en el palacio. Le pidió que, cuando estuviera allí, se acordara de él y hablara de él al faraón para que pudiera salir de aquel cautiverio, pues nada había hecho para estar allí. La historia de José de Egipto. El panadero, viendo que José tenía el don de interpretar sueños, también contó su sueño. Soñó que sobre su cabeza había 3 cestas blancas, y en la cesta más alta estaban todos los manjares del faraón. Sin embargo, las aves venían y comían los manjares de la cesta sobre su cabeza. José entonces le dijo que en 3 días el faraón cortaría su cabeza y la colgaría en un poste, y las aves comerían su carne. Y sucedió exactamente como José había interpretado. En 3 días, el copero volvió a su cargo y el panadero fue ejecutado. El copero, sin embargo, se olvidó de José y pasaron 2 años. El faraón tuvo un sueño perturbador y mandó llamar a sus magos y consejeros, pero ninguno pudo interpretar el sueño. En ese momento, el copero recordó a José y lo llevaron ante el faraón. El faraón empezó a contar su sueño, diciendo que había tenido un sueño intrigante que ninguno de sus profetas y sabios pudo interpretar. Había oído que José podía interpretar sueños. José respondió que no era él, sino que Dios daría la respuesta al faraón. Entonces el faraón contó su sueño. Soñé que estaba a la orilla del río Nilo y subían 7 vacas gordas y hermosas que empezaron a pastar. Luego subieron 7 vacas flacas y feas como nunca vi en toda la tierra de Egipto y devoraron a las vacas gordas. Me desperté, volví a dormir y soñé nuevamente. Esta vez 7 espigas llenas y buenas crecieron en un solo tallo, pero después surgieron 7 espigas secas y marchitas que devoraron las espigas llenas. Conté estos sueños a mis magos, pero nadie los interpretó. José entonces dijo que los 2 sueños eran uno solo,
Dios había revelado al faraón lo que estaba a punto de hacer. Las 7 vacas gordas y las 7 espigas llenas representaban 7 años de gran abundancia. Las 7 vacas flacas y las 7 espigas secas representaban 7 años de hambre que seguirían a los años de abundancia. Habría una hambruna tan severa que toda la abundancia sería olvidada, y el sueño se repitió 2 veces porque Dios había decidido que esto sucedería pronto. Por lo tanto, el faraón debía elegir a un hombre sabio y prudente y ponerlo a cargo de la tierra de Egipto para gobernar y preparar el país para los años de hambre. El faraón quedó satisfecho con la interpretación y preguntó a sus sirvientes quién podría ser mejor que José, que tenía el Espíritu de Dios. Dijo a José que, ya que Dios le había revelado todo esto, no había nadie tan sabio y entendido como él. Decidió que José estaría a cargo de su casa y que todo el pueblo seguiría sus órdenes, siendo el faraón el único mayor que él. El faraón se quitó el anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Lo vistió con ropas de lino fino y le puso un collar de oro en el cuello. José fue puesto en el segundo carro del faraón, y todos clamaban delante de él, diciendo que se arrodillaran. Así, José quedó a cargo de toda la tierra de Egipto. El faraón cambió el nombre de José a Safnat Panea y le dio por esposa a Asenat, hija de Potífera. José tenía 30 años cuando empezó a gobernar Egipto. Durante los 7 años de abundancia, José reunió alimentos y los almacenó en graneros. En ese período, Asenat dio a luz a 2 hijos. Al primogénito, José lo llamó Manasés, diciendo que Dios lo había hecho olvidar todos sus trabajos y toda la casa de su padre. Al segundo lo llamó Efraín, diciendo que Dios lo hizo próspero en la tierra de su aflicción. Pasados los 7 años de abundancia, vino la gran hambruna decretada por Dios, que afectó gravemente a la familia de José en Canaán. Jacob supo que había provisiones en Egipto y envió a sus hijos a comprar lo necesario para sobrevivir. Fueron a Egipto los 10 hermanos de José que lo habían traicionado años atrás. Pero Jacob no envió a su hijo menor, Benjamín, por temor a perderlo también. Este había nacido después de la partida de José. José era el gobernador de todo Egipto y el encargado de vender alimentos a los pueblos. Cuando sus hermanos llegaron, se postraron ante él. José recordó el sueño que tuvo cuando era adolescente sobre los manojos de trigo y los astros inclinándose ante él. Sin embargo, sus hermanos no lo reconocieron. Entonces, José les habló duramente preguntándoles de dónde venían. Ellos respondieron que eran de Canaán y que habían venido a comprar alimentos. José, desconfiado, les dijo que mentían y que estaban allí para espiar sus tierras. Asustados, los hermanos dijeron que no era así, que eran hijos de un hombre llamado Jacob y que en total eran 12 hermanos. Uno ya había muerto y el otro estaba con su padre. José entonces les dijo que, si eso era verdad, trajeran a su hermano menor. José encarceló a los 10 hermanos durante 3 días. Pasado ese tiempo, los liberó y les dijo que, si realmente eran quienes decían ser, debían traer a su hermano menor. Les permitió llevar un poco de provisiones para la familia, pero para asegurarse de que volverían, uno de sus hermanos quedaría preso. Los hermanos aceptaron el acuerdo, pero decían entre sí que todo lo que estaba sucediendo era un castigo de Dios por lo que habían hecho a José, sintiéndose culpables. José entendía lo que decían, pues hablaban en hebreo, y al oírlo se retiró y lloró, encarceló a Simeón y despidió a los otros hermanos con provisiones. Al regresar a Canaán, los hermanos relataron todo a su padre Jacob y le rogaron que permitiera la ida de Benjamín. Jacob resistió y no quiso dejar que su hijo los acompañara, hasta que Rubén intervino y dijo que si Benjamín no regresaba, podía matar a sus 2 hijos. Reafirmó
porque se aseguraría de que Benjamín volviera. Más tarde, Judá también se comprometió a devolver a Benjamín sano y salvo a su padre. Así, Jacob, con mucha tristeza, permitió que su hijo acompañara a sus hermanos. Las Escrituras dicen que los hermanos bajaron por segunda vez a Egipto llevando a Benjamín, y llevaron muchas especias y el doble de dinero para entregar al hermano no reconocido. Al llegar, José vio a Benjamín y preguntó si ese era el hermano menor del que habían hablado. Le dijo que Dios le concediera su gracia, y lo llamó hijo. Fuertemente emocionado, José entró en su cámara y lloró en secreto. Luego volvió a presentarse ante sus hermanos. Todos los hermanos de José se postraron ante él, ofreciéndole regalos nuevamente. José entonces ordenó a sus siervos que prepararan un gran banquete para recibirlos. Después de la cena, José pidió a sus empleados que prepararan las bagajes de sus hermanos, colocando una porción completa de provisiones y el dinero que cada uno había traído. Además, ordenó que colocaran su copa de plata personal en la bolsa de Benjamín. En la mañana siguiente, los hermanos partieron, pero poco después, José envió a su siervo tras ellos, preguntando si no era esa la copa en la que bebía su señor y con la que hacía sus adivinaciones. Los hermanos, sin entender nada, negaron el robo y respondieron que cómo podrían robar de la casa de su señor después de haber sido recibidos con tanta bondad. El guarda dijo que si alguno de ellos era encontrado con la copa, moriría. Cada uno descargó sus bagajes y la copa fue encontrada en la bolsa de Benjamín, junto con el dinero usado para pagar las provisiones. Desesperados, todos los hermanos regresaron a la ciudad, escoltados. Al llegar a la casa de José, les preguntó cómo tuvieron el valor de hacer algo así. Judá dijo que Dios había sacado a la luz sus pecados y que a partir de ese momento todos serían sus esclavos. José respondió que jamás haría tal cosa, que solo el que había robado la copa sería su esclavo. Judá continuó suplicando y dijo que su padre amaba mucho a Benjamín. Si él no regresaba, su padre moriría de tristeza. Judá pidió quedarse en lugar del muchacho, ya que no soportaría esa culpa. En ese momento, José ya no pudo contenerse. Ordenó que todos salieran de la sala y comenzó a llorar tan alto que todos los egipcios del palacio lo oyeron. Entonces, reveló a sus hermanos que él era José y preguntó si era verdad que su padre aún vivía. Sus hermanos, asombrados, no pudieron responder. José continuó afirmando que él era José, su hermano, a quien habían vendido a Egipto. Les dijo que no se entristecieran, pues todo esto fue designio de Dios para salvarles de la hambruna que se cernía sobre la tierra. Dios lo había puesto como regente en toda la tierra de Egipto. Así, José abrazó y lloró con cada uno de sus hermanos. Mandó buscar a su padre con todos los rebaños, nietos y bienes que poseían en la tierra. La historia cuenta que Jacob, al saber que su amado hijo estaba vivo y que era gobernador de Egipto, casi falleció de la emoción. Jacob dijo que nada más importaba, pues su hijo, a quien tanto amaba, estaba vivo. Decidió ir a encontrarse con José antes de morir. Al encontrar a José, ambos lloraron de gran emoción. La historia de José prefigura la imagen de Cristo, quien, ante los pecados de la humanidad, aún perdona cuando hay verdadero arrepentimiento. Oración inspirada en la historia de José, Señor Dios Todopoderoso. Te agradecemos por tu presencia constante en nuestras vidas, así como estuviste con José en todos los momentos de su jornada. Te alabamos por tu fidelidad y por guiarnos a través de los tiempos de abundancia y de escasez. Señor, así como José enfrentó la envidia, la traición y la injusticia, pedimos que nos des fuerza y sabiduría para superar las adversidades en nuestras vidas. Ayúdanos a confiar en tus planes, incluso cuando no podemos ver la luz al final del túnel. Que podamos aprender a perdonar
como José perdonó a sus hermanos, reconociendo que tú tienes un propósito mayor para cada uno de nosotros. Padre Celestial, enséñanos a ser humildes y pacientes, confiando en que, en tu tiempo perfecto, todas las cosas cooperan para el bien de quienes te aman. Que podamos encontrar paz y consuelo en tu promesa de nunca abandonarnos, incluso en los momentos más oscuros. Señor, te agradecemos por las bendiciones que hemos recibido y por aquellas que aún están por venir. Así como José fue elevado al cargo de regente en Egipto, pedimos que nos guíes para cumplir el propósito que tienes para nuestras vidas. Que podamos ser instrumentos de tu voluntad, trayendo esperanza y sustento a quienes nos rodean. Que nuestro corazón sea agradecido y nuestra fe inquebrantable, sabiendo que, como hiciste con José, transformarás nuestras dificultades en victorias y nuestros sufrimientos en testimonios de tu gracia y misericordia. En nombre de Jesús, nuestro Salvador y Redentor, oramos. Amén. Gracias por acompañarnos en esta jornada a través de la vida de José de Egipto y las lecciones que nos trae como ejemplo a seguir. Esperamos que esta historia haya inspirado y fortalecido su fe, recordándoles el amor y la protección infinita de Dios. Si les gustó este contenido y desean seguir profundizando en su conocimiento bíblico, les invitamos a suscribirse a nuestro canal Oasis Bíblico. No olviden dar un me gusta a este video, activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos contenidos y dejar su comentario abajo. Nos encantaría conocer sus pensamientos y reflexiones sobre esta historia. Además, si encuentran valor en este mensaje, por favor, compartan este video con sus amigos y familiares para que ellos también puedan ser bendecidos e inspirados. Nos despedimos con la esperanza de que continúen su camino de fe con renovada fuerza y confianza en Dios. Hasta la próxima y que Dios les bendiga abundantemente.